decíamos, a las 12 del mediodía en el Ministerio de Educación y Cultura tomaron posesión las nuevas autoridades del Consejo Directivo de la Agencia del Cine y el Audiovisual. Esta agencia que se creó en la rendición de cuentas de mediados del año pasado, una agencia que tuvo mucha discusión porque sustituye o reemplaza, digamos, al Instituto Nacional del Cine y del Audiovisual, ICAO, que en realidad antes era ICAO, luego pasó a ser INCAO, a partir de esa integración que tuvo que ver con una decisión del actual ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, de darle ese mote de Instituto Nacional para constituir los institutos que generaban al ministerio, que aportaban al ministerio. Este consejo directivo tiene una integración de 5 personas, el presidente, Facundo Ponce de León, que es designado por el Poder Ejecutivo. Él estuvo muy vinculado al todo el proceso de discusión de la creación de esta agencia como asesor en su momento, fue quien llevó a cabo esta propuesta, quien tuvo las conversaciones con los diferentes sectores para lograr la aprobación de esto en la rendición de cuentas, y luego hay representantes de 3 ministerios: el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Energía y Minería, de Industria, Energía y Minería, y el Ministerio de Economía y Finanzas. Y por último, la última persona, que es un representante del sector audiovisual, en este caso Esteban Schroeder, que es integrante de ASOPRO, de la Asociación de Productores. Como le decíamos, esto fue un cambio que tuvo debates de tono político bastante importantes y en su camino varias modificaciones que vamos a ir comentándoles, pero para iniciar vamos a escuchar las palabras del ministro Pablo da Silveira hablando hoy en este acto y explicando cuáles son, en su opinión, los beneficios de la generación de esta agencia. Con esto vamos a tener mejores condiciones para responder a una realidad muy cambiante, muy dinámica, en donde aparecen un montón de oportunidades, no solo para el Uruguay, sino para todos los países que estén en condiciones de aprovecharlas. Por eso es importante ponerse en condiciones de aprovecharlas para ayudar a crecer y a fortalecerse a un sector como es el del cine y el audiovisual, que ya tiene mucha tradición en Uruguay, pero que históricamente luchó con el tema de la pequeña escala, de ser un país un poco alejado de los grandes circuitos. Bueno, en el mundo de hoy aquellos viejos problemas pesan mucho menos que antes y lo que estamos haciendo es equiparnos para aprovechar todas las oportunidades que hay. Julieta, y más allá de formalidades, de cambios de nombres que muchas veces se dan cuando cambian las gestiones de gobierno, ¿qué cambios trae implícitos este pasaje del instituto a la agencia? El más importante creo que es que sale de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y pasa a ser una agencia, es decir, sale del Poder Ejecutivo. De hecho, ni siquiera va a estar dentro de este organismo físicamente porque se va a trasladar, se mudan el 1 de marzo al LATU junto con otras agencias que también se encuentran allí, como por ejemplo Ceibal, ¿no? Más conocida como Ceibal. Esta decisión de salir de la órbita del Poder Ejecutivo explican las autoridades que tiene que ver con poder darle mayor agilidad. Lo escuchábamos recién a Pablo da Silveira explicando esto, darle más agilidad a las decisiones y también porque entienden que al ser una agencia tiene más posibilidades de conseguir fondos de inversión y de agilizar las conversaciones internacionales en el sector del cine, que es algo que le están poniendo muchísimo hincapié. Hay mucho hincapié en que Uruguay se convierta en un lugar que reciba y desde el que salgan muchas producciones también. Entonces hay una cuestión en la generación de una agencia que ayuda a todo este tratado que sale, y así lo decían las autoridades, de la burocracia del Poder Ejecutivo para volverse algo más ágil. Mencionan como un punto muy importante, que es que no pierde ninguna de las herramientas ni los instrumentos de financiación que tenía el instituto y que, lo dicen así, va a sumar nuevos. También hay modificaciones que tienen que ver con la actualización. Hay en esta agencia un peso importante de las plataformas y de los videojuegos también, y en las modificaciones que se dieron a la ley de cine, que fue muy debatida en esta nueva instancia como agencia que va a tener que llevar adelante la política pública del cine. Fue muy debatida esta ley y se le pasa a dar un poco más de peso a estos otros sectores que son más incipientes, pero que también tienen consigo sus críticas porque entienden que al sacar, algunas personas vinculadas al sector audiovisual entienden que al sacar la mirada del cine se está también vulnerando algunos derechos
aquellos que tienen que ver con la cultura en nuestro país. Hay modificaciones concretas que tienen que ver con la producción nacional, la producción internacional. En los cometidos de esta agencia hay modificaciones con respecto a los cometidos del ICAO y podemos ver allí algunas pequeñas modificaciones que aún no está reglamentado por completo esto, entonces no estamos pudiendo acceder a el total de cómo va a ser el funcionamiento y cómo va a quedar esta redacción una vez que esté reglamentado, pero sí hay modificaciones explícitas, como decíamos, a la ley de cine que generan y que habilitan este cambio. Algo importante que también mencionan es que esta agencia va a tener un interés especial por los datos, va a tener un laboratorio, un observatorio para poder generar datos acerca del audiovisual y del cine en nuestro país. Vamos a pasar ahora a escuchar al flamante presidente de esta agencia, Facundo Ponce de León, explicando algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el balance entre industria y cultura en esta nueva agencia. El balance va a ser balance. No se va a inclinar la balanza hacia ningún lado, va a ser encontrar los contrapesos que hagan que se interrelacionen y que uno haga crecer al otro todo el tiempo. Ojalá una voz autoral de arte, de cultura, tenga un impacto industrial y una voz industrial de servicio de producción clásico derrame sobre el sector, sobre los creadores y sobre los autores. Entonces es pararse justamente, si me permitís, es eliminar la imagen de la balanza y encontrar la síntesis. Todo el tiempo y en cada acción que la agencia tenga, estar parados en la síntesis de estos dos mundos. ¿Cuál es tu opinión personal sobre la ley del cine que estuvo tan debatida durante el proceso también de creación de esta agencia? Nada, como todas las leyes son impresionantes, son plataformas de las cuales crecer. Había cosas de la ley que se estaban haciendo muy bien y se van a mantener. Había otras que no se estaban cumpliendo y que ahora sí es el momento de tratar de llevarlas adelante. Todo lo que hay, y creo que en eso hay como un consenso público-privado y sector y todo, que todo lo que hay es una plataforma para crecer y para corregir cosas que estaban en la ley pero no se hacían, para agregar algunas nuevas, nuevos diálogos, nuevos vínculos. La ley es del 2008, estamos en el 2023. Es poco tiempo, pero al mismo tiempo hay cambios en las maneras de crear, en las maneras de vincularse con la tecnología, que también van a estar ahora en la agencia. El sector audiovisual va a estar representado en la CAU. ¿Qué dice su representación? Bueno, varias cosas en realidad. Ellos entienden que tuvieron un rol fundamental en la creación de la agencia, pero en corregir el rumbo que se venía presentando por parte del Poder Ejecutivo en esta modificación, porque la primera redacción de este proyecto no incluía, por ejemplo, la palabra cine. Así que desde estos sectores mencionan que su trabajo fue corregir este camino, y decía que este proyecto al principio desconocía todo lo que hoy recupera. Estas son palabras de Eduardo Schroeder, que es, como decíamos antes, el representante de los sectores audiovisuales, digamos, en este consejo directivo. Él está vinculado al mundo de ASOPROD, es integrante de ASOPROD, y mencionaba que la importancia de seguir construyendo este camino. Dice que esto no es un proceso que comienza en este momento, sino que viene desde hace 15 años para atrás hacia llegar hasta el punto de vista de hoy, que queda mucho trabajo por hacer en los próximos años, pero que realmente los efectos se van a ver más adelante. Y también mencionan la importancia de generar una política estatal que no tenga que ver con quien esté en el gobierno en ese momento, sino que pueda ser un apoyo para el crecimiento del sector audiovisual en general. Vamos a escucharlo ahora comentando una de las cuestiones que él entiende que son fundamentales, que es cómo los colectivos son los que le van a dar legitimidad a esta nueva agencia. El aspecto prioritario de la agenda del sector es lograr que se integren todas las organizaciones y colectivos que están participando en el sector en un órgano que en principio se llama Mesa Consultiva, que yo en este caso, que tengo un desafío complicado, que soy el representante de las organizaciones del sector, lo he planteado como prioritario, lograr que en el menor breve plazo posible de tiempo se incluyan orgánicamente todas estas organizaciones y colectivos. Para mí acá está en juego la legitimidad de todo este proceso que hoy se inicia. Todas las conversaciones informales que hemos tenido señalan que eso va a ocurrir así, y esa es una expectativa muy importante. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Escuchábamos hablar recién a Esteban Schroeder explicando la importancia de estos colectivos. Hoy estuvimos hablando con algunas gremiales del sector audiovisual en particular que señalan en primera instancia que, por ejemplo, no fueron invitadas a esta presentación de la nueva agencia. Hay alguna disconformidad en ese sentido, pero más fundamentalmente señalan que no se sienten por completo representadas, que esto no tiene que ver con la persona que hoy se encuentra en este puesto de representación justamente de los sectores audiovisuales, pero que sí ha habido en esta transición entre ICAO y ACAU, ha habido una pérdida en la participación de los sectores gremiales que intervienen en la política cinematográfica. Anteriormente en ICAO había un consejo que se reunía por ley por lo menos una vez al año para discutir las cuestiones del cine nacional, la política nacional vinculada al cine y al audiovisual. Eso actualmente en esta nueva agencia va a ser una mesa consultiva que tiene una representación de varios miembros en los cuales solamente hay dos, no hay de todos los sectores, sino que debe haber dos representantes que representen a todos los sectores vinculados con el mundo audiovisual, pero como lo decíamos antes, también el mundo del videojuego, por ejemplo, de las plataformas y demás, y no entienden que esa sea la manera de poder generar nueva política pública asociada a esto, porque creen que anteriormente había un marco normativo legal para actuar y para incidir en la política que los comprendía de manera mucho más amplia, porque todos los sectores estaban representados en ese consejo consultivo. Hoy en día, con esta mesa consultiva, perdón, no era un consejo consultivo anteriormente, era un consejo honorario, y con esta mesa consultiva de la agencia entienden que hay una pérdida democrática de participación de los sectores y en particular de las gremiales que hoy en día se sienten, un poco alejadas a este proceso de la agencia. Se van a reunir igualmente con las autoridades próximamente y van a definir cómo va a ser el plan de trabajo de ahora a más con esta nueva agencia del cine y del audiovisual del Uruguay.